Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Éxito Consciente, el lugar donde exploraremos juntos el arte de vivir una vida plena y realizada. Hoy soy tu anfitrión y tenemos preparado para ti un tema verdaderamente transformador, las 10 herramientas para alcanzar el éxito en tu vida. ¿Estás listo para embarcarte en un viaje hacia el cambio y la transformación personal? Bienvenido a Éxito Consciente, el espacio donde tus sueños y tu potencial se encuentran. Cada semana te invitamos a explorar juntos las claves para lograr una vida de éxito, plena, auténtica y llena de propósito. ¿Alguna vez has sentido que tus sueños y metas están fuera de tu alcance? ¿O quizás has experimentado momentos en los que no estás seguro de cómo avanzar hacia tus objetivos? En el episodio de hoy vamos a sumergirnos en un conjunto de estrategias prácticas y herramientas que te ayudarán a dar esos pasos esenciales hacia la realización de tus sueños, ya sean cambios pequeños en tu vida diaria o para la conquista de esos grandes sueños que parecen inalcanzables. Hablaremos sobre cómo definir metas claras y realistas, la importancia de la autorreflexión, técnicas efectivas para la gestión de tu tiempo y cómo desarrollar tu inteligencia emocional. Además, exploraremos la resiliencia, el poder de las relaciones saludables y la magia de la visualización y las afirmaciones positivas. Este episodio está diseñado para equiparte con todo lo que necesitas para iniciar o continuar tu camino hacia un éxito que no solo se mide en logros externos, sino en la satisfacción y la plenitud interna. Así que, ya sea que estés dando tus primeros pasos o buscando mejorar tu trayectoria, este episodio te ofrecerá inspiración, herramientas prácticas para poder vivir la vida de tus sueños. Prepárate, abróchate el cinturón para ser motivado, inspirado y transformado. Bienvenidos a Éxito Consciente. Queremos que sea tu espacio personal, que lo sientas como tuyo, que te sientas como en casa. Ponte cómodo. Comenzamos este interesantísimo episodio que no te puedes perder. Hola, bienvenido a Éxito Consciente. Soy Luis Miguel Morro y en el episodio de hoy nos adentraremos en un tema clave que es nuestra búsqueda de una vida plena y exitosa, donde contaremos con 10 herramientas que queremos darte para alcanzar el éxito. En nuestra travesía hacia la realización personal y profesional, a menudo nos encontramos con obstáculos y desafíos que pueden parecer abrumadores. Pero ¿y si te dijera que hay herramientas específicas que pueden guiarte en tu camino, en el camino hacia ese éxito? Herramientas que son prácticas, aplicables y transformadoras. Hoy vamos a explorar juntos estas 10 herramientas esenciales, desde el establecimiento de metas claras, la autorreflexión profunda, hasta la gestión efectiva del tiempo y el desarrollo de la inteligencia emocional. Te mostraré cómo la resiliencia, las relaciones saludables y la visualización pueden cambiar el juego en tu vida. Además, discutiremos la importancia del cuidado personal, el aprendizaje continuo y, lo más importante, cómo cultivar una actitud de gratitud y de optimismo. Este episodio es más que una simple guía, es un mapa para aquellos que están listos para tomar el control de su destino y forjar un camino hacia un éxito auténtico y significativo. Así que, ya seas un soñador que está comenzando su viaje o alguien que busca redefinir su camino hacia el éxito, este episodio está hecho para ti. Prepárate para una dosis de inspiración, prepárate para conocer y saber estrategias prácticas que transformarán tu enfoque hacia tus metas y tus sueños. Y me dirás, ¿por qué es tan importante conocer y aplicar estas herramientas? Porque el éxito, en su esencia más verdadera, no se trata solo de lograr objetivos externos, se trata de un viaje interno, de crecimiento, de superación de obstáculos y de encontrar un propósito y significado en nuestras acciones. Estas 10 herramientas son como las piezas clave de un rompecabezas, que una vez ensambladas te revelan el panorama completo de lo que significa vivir una vida de éxito y consciente. Aplicar estas herramientas en tu vida diaria no es un proceso de un día para otro. Requiere tu compromiso, la práctica y sobre todo una mente abierta al cambio y el aprendizaje. Cada herramienta que vamos a discutir hoy viene como una forma de poder integrarla en tu vida, en tu rutina, ya sea ajustando pequeños hábitos, cambiando tu enfoque mental o incluso transformando la forma en que interactúas con los demás. Cada cambio que hagas tendrá un impacto profundo en tu trayectoria al éxito.
Así que ya sea que estés buscando hacer un cambio significativo en tu vida o simplemente quieras mejorar lo que ya estás haciendo, estas herramientas son para ti. Prepárate para tomar notas, para reflexionar y para desafiarte a ti mismo. Estás a punto de embarcarte en un viaje que no solo cambiará tu vida, cambiará también tu manera de ver el éxito y transformará tu forma de vivir. Comencemos este viaje fascinante por las 10 herramientas para alcanzar el éxito. Pero antes, déjame contarte una historia que ejemplifica perfectamente la importancia de cuidar y preparar nuestras propias herramientas para el éxito. Esta es la historia del leñador y la sierra afilada. Había una vez un leñador dedicado y trabajador, conocido por su fuerza y habilidad para cortar árboles. Cada día se adentraba en el bosque y trabajaba incansablemente, cortando árbol tras árbol. Sin embargo, con el paso del tiempo su sierra se fue desafilando, y aunque cortar los árboles se volvió cada vez más difícil, él nunca se detenía a afilar su herramienta. Estaba tan enfocado en su tarea que olvidó la importancia de mantener su sierra en buen estado. Poco a poco su productividad comenzó a disminuir. Los árboles que antes cortaba en una hora, ahora le tomaban casi todo el día. Frustrado y exhausto, el leñador se lamentaba de su suerte, preguntándose por qué su trabajo se había vuelto tan arduo. Un día un joven leñador se acercó y le preguntó: ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu sierra? Sorprendido, el leñador experimentado se dio cuenta de que había estado tan absorto en cortar que había descuidado su herramienta más importante. Decidió tomarse un tiempo para afilar su sierra, y para su asombro, su trabajo volvió a ser eficiente y gratificante. La historia del leñador y la sierra afilada es una poderosa metáfora para nosotros. Estamos tan afanados por alcanzar el éxito y cumplir con nuestras responsabilidades diarias que a menudo olvidamos la importancia de afilar nuestra sierra. Esto significa tomar tiempo para cuidar de nosotros mismos, desarrollar nuestras habilidades y mantener nuestra mente y cuerpo en óptimas condiciones. En este episodio de Éxito Consciente vamos a explorar 10 herramientas para alcanzar el éxito. Cada una está diseñada para ayudarte a mantener tu sierra bien afilada. Al igual que el leñador, descubrirás que al cuidar tus herramientas, tu mente, tu cuerpo y habilidades, no solo te vuelves más eficiente en alcanzar tus metas, sino que también disfrutas el proceso. Así que acompáñame mientras desentrañamos estas herramientas esenciales que te llevarán hacia una vida de éxito consciente y satisfacción. Tras entender la importancia de afilar nuestra sierra con la historia del leñador, nos adentraremos en la primera herramienta esencial para alcanzar el éxito: el establecimiento de metas claras y realistas. Esta herramienta es el punto de partida para cualquier viaje de transformación y éxito. Imagina tus metas como faros en la niebla, proporcionando dirección y enfoque. Sin metas claras es fácil perderse en el mar de la vida cotidiana. Pero, ¿cómo establecemos metas que no solo nos inspiren, sino que además sean alcanzables y realistas? Aquí es donde entra el método SMART. SMART es un acrónimo que nos ayuda a definir nuestras metas de manera efectiva y significa específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Específicas, ya que tu meta debe ser clara y concreta. En lugar de decir quiero ser feliz, especifica qué significa para ti la felicidad. Alcanzables, asegúrate que tus metas sean realistas y alcanzables para ti. Establece metas que te desafíen pero que sean posibles de lograr con los recursos y tiempo que ahora tienes. Relevantes, tus metas deben alinearse con tus valores y objetivos a largo plazo. Pregúntate si esta meta realmente importa para ti y si se conecta con tus objetivos generales. Temporales, establece un plazo realista para alcanzar tu meta. Tener una fecha límite crea un sentido de urgencia y puede motivarte a tomar acción. Para ilustrar cómo utilizar el método SMART en la vida real, imaginemos que tienes el objetivo de mejorar tu condición física. Vamos a poner un ejemplo de cómo convertirlo en una meta SMART. Específica. En lugar de decir simplemente quiero estar en forma, define lo que eso significa para ti. Por ejemplo, quiero correr una carrera de 5 kilómetros. Medible. Establece cómo medirás tu progreso hacia ese objetivo. En este caso podrás medirlo por la distancia que puedes correr sin parar o el tiempo que tardas en completar la carrera de 5 kilómetros. Alcanzable. Asegúrate de que correr una carrera de 5 kilómetros sea un objetivo realista basado en tu condición física actual. Si actualmente puedes correr 1 kilómetro, por ejemplo, entonces 5 kilómetros es un reto, pero es alcanzable con el entrenamiento. Relevante. Considera cómo esta meta se alinea con tus valores y objetivos más amplios. Por ejemplo, si deseas mejorar tu salud general y establecer un hábito de ejercicio regular, correr una carrera de 5 kilómetros es una meta relevante. Temporal. Establece una fecha límite para tu objetivo. Podrías, por ejemplo, planificar el correr la carrera de 5 kilómetros en 3 meses, lo que te da un plazo claro para tu entrenamiento.
Con estos pasos, has transformado la meta general de estar en forma en un objetivo SMART, claro y concreto. Correr una carrera de 5 kilómetros en menos de 30 minutos en 3 meses. Este enfoque te da un plan claro que aumenta tus posibilidades de éxito y te permite medir tu progreso. Al aplicar el método SMART, transformarás tus aspiraciones en metas claras y además trazables. Te animo ahora a tomar un momento después de este episodio para reflexionar sobre tus propias metas. ¿Cómo puedes aplicar este método, el método SMART, para convertirlas en faro que te guíen hacia tu camino de éxito? Recuerda, el establecimiento de metas claras y realistas no es solo un ejercicio de planificación, es un acto de empoderamiento. Te da control sobre tu futuro y te pone en el asiento del conductor de tu vida. Así que comienza hoy, define tus metas, hazlas SMART y da el primer paso hacia la realización de tus sueños. En Éxito Consciente, estamos aquí para acompañarte en cada paso de este emocionante viaje. Con el ejemplo que acabamos de explorar, podemos ver cómo el método SMART transforma una aspiración en un plan de acción claro y factible. Recuerda, el poder de tus metas no reside solo en su definición, sino en tu compromiso para alcanzarlas. Así que toma este método, aplícalo a tus metas y observa cómo empiezas a moverte hacia tus sueños con mayor claridad y propósito. Y ahora pasemos a la segunda herramienta esencial para el triunfo y el éxito, la autorreflexión regular. La autorreflexión regular es una poderosa herramienta para entender quiénes somos, qué queremos y qué nos define. Es un proceso de mirar hacia adentro, de examinar tus verdaderas motivaciones, miedos y deseos. Este entendimiento profundo de ti mismo es crucial para que tomes decisiones que te lleven al éxito y a la satisfacción personal. La autorreflexión puedes practicarla de varias maneras. Una de las más efectivas es la escritura de un diario. Dedica unos minutos cada día a escribir tus pensamientos, sentimientos y experiencias. Este hábito puede proporcionarte claridad y perspectiva sobre tu vida y decisiones. La meditación es otra herramienta valiosa para tu autorreflexión. Te permite despejar tu mente, centrarte en el momento presente y obtener una mayor comprensión de tus pensamientos y tus emociones internas. Además, las conversaciones profundas con un confidente, con tu amigo, con un terapeuta pueden ofrecerte nuevas perspectivas y comprensiones. A veces simplemente hablar sobre tus experiencias y desafíos te ayuda a verlos bajo una luz diferente. Al dedicar tiempo regularmente a la autorreflexión, comenzarás a entender mejor tus patrones de pensamiento mentales, tus reacciones emocionales y lo que realmente te importa. Esta comprensión te empodera para tomar decisiones más alineadas con tus verdaderos deseos y objetivos, y te invito a incorporar la autorreflexión en tu rutina diaria, ya sea a través de un diario, de la meditación o de conversaciones significativas. Esta práctica puede abrirte las puertas a un autoconocimiento más profundo y en última instancia a una vida más consciente y satisfactoria. Tras reconocer la importancia de la autorreflexión para entender mejor nuestras motivaciones y deseos, la siguiente herramienta que abordaremos es crucial para convertir esa comprensión en acción. Nos referimos a la gestión del tiempo y priorización. En un mundo donde las distracciones abundan, aprender a gestionar nuestro tiempo eficazmente es la clave del éxito. La gestión del tiempo no se trata solo de hacer más cosas en menos tiempo, es sobre hacer las cosas correctas y dar prioridad a lo que realmente importa. Una técnica efectiva para esto es la matriz de Eisenhower, también conocida como la matriz urgente-importante. Esta herramienta te ayuda a categorizar tus tareas, basándote en su urgencia e importancia, permitiéndote enfocar tu energía y atención donde más lo necesitas. Esta matriz se divide en 4 cuadrantes: importante y urgente, tareas que requieren atención inmediata; importante, pero no urgente, tareas que son importantes para tus metas a largo plazo, pero no requieren acción inmediata; no importante, pero urgente, tareas que demandan atención, pero no contribuyen significativamente a tus objetivos; no importante y no urgente, actividades que ni son urgentes ni importantes. Al utilizar esta matriz, puedes identificar qué tareas necesitan tu atención ahora, cuáles puedes planificar para más adelante, cuáles puedes delegar y cuáles podrías eliminar de tu lista. Además, la matriz de Eisenhower es crucial para desarrollar estrategias para combatir la procrastinación, que esto puede incluir establecer plazos específicos, dividir tareas grandes en pasos más pequeños y manejables y crear un ambiente de trabajo que minimice las distracciones. Si quieres aprender a manejar la matriz de Eisenhower o quieres que te mostremos ejemplos reales para tu vida, puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales o a través también de nuestro correo info@exitoconsciente.com. Y ahora, después de haber explorado cómo gestionar nuestro tiempo y priorizar nuestras tareas con la matriz de Eisenhower, esta herramienta va más allá del mero conocimiento intelectual. Se trata de entender, manejar y utilizar
nuestras emociones de manera efectiva. La inteligencia emocional se compone de varias habilidades clave. Número 1. Autoconciencia. Es el conocimiento profundo de tus emociones, fortalezas, debilidades, motivaciones y deseos. Puedes desarrollar la autoconciencia a través de la reflexión personal, la meditación y la retroalimentación honesta de los demás. Número 2. Manejo de emociones. Aprender a gestionar tus emociones, especialmente en momentos de estrés o desafío, es vital. Esto incluye técnicas de relajación, respiración consciente y ser capaz de dar un paso atrás antes de reaccionar impulsivamente. Número 3. Empatía. Entender y compartir los sentimientos de los demás es esencial para construir relaciones sólidas. Practica ponerse en el lugar de los demás y escuchar activamente para mejorar tu empatía. Número 4. Habilidades sociales. Estas son las habilidades que necesitas para comunicarte, negociar y liderar con eficacia. Puedes incluir la comunicación asertiva, la resolución de conflictos y la capacidad de inspirar y motivar a los demás. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que estás en una reunión de trabajo y un compañero de trabajo hace un comentario que te resulta ofensivo o desagradable. Aquí es donde tu inteligencia emocional entra en juego. Autoconciencia. En lugar de reaccionar inmediatamente, date un momento para reconocer tus propios sentimientos. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Ira? ¿Frustración? ¿Decepción? Reconocer tus emociones te permite entenderlas mejor y decidir cómo quieres responder. Manejo de emociones. Una vez que has identificado tus emociones, toma un respiro profundo para calmarte. Recuerda que tienes el control sobre cómo reaccionas. Puedes decidir si responder en el momento o abordar la situación más tarde cuando estés más tranquilo. Empatía. Intenta ver la situación desde un punto de vista de tu compañero. Quizás en su comentario no tenía la intención de herirte. Considera su contexto o estado emocional. Entender su perspectiva puede ayudarte a responder de manera más efectiva y menos emocional. Habilidades sociales. Ahora, tus habilidades de comunicación para abordar la situación. Si eliges responder, hazlo de manera asertiva pero respetuosa. Podrías decir algo como, entiendo que tal vez no fue tu intención, pero este comentario me hizo sentir mal, me hizo sentir incómodo. Me gustaría hablar sobre cómo podemos comunicarnos de manera más efectiva en el futuro. Con este enfoque, no solo te ayuda a manejar tus propias emociones de manera constructiva, sino que también mantiene abiertas las líneas de comunicación y refuerza tus relaciones profesionales. En conclusión, desarrollar tu inteligencia emocional no es solo beneficioso para nuestro crecimiento personal, sino que también tiene un impacto significativo en tu vida profesional. Te permite navegar en el mundo con mayor comprensión, resiliencia y efectividad. Te invito a evaluar y a trabajar en cada una de estas áreas de la inteligencia emocional. Puedes comenzar con pequeños pasos, como llevar un diario de emociones, practicar escucha activa en tus conversaciones diarias, o incluso busca oportunidades para resolver conflictos de manera constructiva. En Éxito Consciente creemos que al fortalecer tu inteligencia emocional estás abriendo puertas a relaciones más profundas, mayor éxito profesional y un mayor bienestar personal. Así que comienza hoy mismo a desarrollar estas habilidades vitales. Después de explorar cómo la inteligencia emocional nos ayuda a comprender y gestionar nuestras emociones y las de los demás, pasamos a una habilidad esencial que nos permite enfrentar los desafíos de la vida, la resiliencia. La resiliencia no es solo la capacidad de recuperarse de las dificultades, también es aprender de ellas y salir fortalecido. La resiliencia se puede cultivar y fortalecer con prácticas específicas. Técnicas para manejar el estrés. Aprender a manejar el estrés es fundamental para la resiliencia. Esto puede incluir prácticas de mindfulness, ejercicios de respiración, yoga o incluso actividades al aire libre como caminar o correr. Estas técnicas te ayudan a mantener la calma y la claridad en situaciones estresantes. Aprender de los errores. En lugar de ver los errores como fracasos, considera cada contratiempo como una oportunidad de aprendizaje. Reflexiona sobre lo que salió mal y cómo puedes hacerlo mejor la próxima vez. Mantener una actitud positiva. La actitud con la que enfrentas los desafíos importa. Trata de mantener una perspectiva positiva incluso en circunstancias difíciles. Esto no significa ignorar la realidad, sino elegir centrarse en soluciones y posibilidades en lugar de en problemas. Construir una red de apoyo. Rodearse de personas que te apoyen y te animan puede fortalecer tu resiliencia. No tengas miedo de buscar ayuda o consejo cuando lo necesites. Imagina que te enfrentas a un revés significativo en el trabajo, como un proyecto que no salió según lo planeado o un ascenso que no conseguiste. Aquí es donde la resiliencia se convierte en una herramienta vital. Primero, manejar el estrés inicial. Enfrenta tus emociones iniciales con técnicas de manejo del estrés. Podría ser tomar un momento para respirar profundamente, dar una vuelta para despejar tu mente o practicar unos minutos de meditación. El objetivo es evitar reaccionar impulsivamente y darte espacio suficiente para procesar la situación.
En segundo lugar, aprender de la experiencia. Una vez que estés más tranquilo, reflexiona sobre lo sucedido y pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Hubo algo que pude hacer de manera diferente? ¿Qué habilidades o conocimientos necesito desarrollar para mejorar mi futuro? En lugar de enfrascarte y centrar tu pensamiento sobre el fracaso, enfócate en las lecciones y aprendizajes que puedes extraer de él. Mantener una perspectiva positiva cambia tu enfoque a lo que puedes controlar. En lugar de quedarte atascado en la decepción, piensa en los pasos que puedes dar para avanzar. Esto podría ser buscar feedbacks constructivos, establecer nuevos objetivos profesionales o incluso dedicar tiempo para fortalecer tus habilidades profesionales o personales. Y además busca apoyo si es necesario. No dudes en hablar con un mentor, un amigo de confianza, un familiar. A veces simplemente compartir tus frustraciones y preocupaciones puede aliviar tu carga y ofrecerte nuevas perspectivas. En conclusión, te invito a integrar estas prácticas en tu vida. Empieza por identificar las técnicas de manejo de estrés que funcionan para ti. Adopta una mentalidad de aprendizaje ante los errores y esfuérzate por mantener una actitud positiva ante los desafíos. Y recuerda, no estás solo, apóyate en tu red de apoyo cuando lo necesites. En Éxito Consciente entendemos que la resiliencia es más que superar dificultades, es transformarlas en escalones para alcanzar mayores alturas. Así que mientras te enfrentas a los desafíos de tu vida, recordemos que cada uno de ellos es una oportunidad para fortalecerte y fortalecer tu resiliencia y así crecer. Tras haber explorado cómo la resiliencia nos ayuda a superar y aprender de los desafíos, es crucial reconocer que el camino hacia el éxito no tiene por qué ser un viaje en solitario. La sexta herramienta que vamos a abordar es construir y mantener relaciones saludables. En el mundo del éxito consciente, nuestras relaciones juegan un papel crucial, tanto en nuestro bienestar personal como en nuestro progreso profesional. Las relaciones saludables se basan en la comunicación efectiva, el respeto mutuo y la comprensión. He aquí algunas estrategias para construir y mantener relaciones sólidas. Comunicación efectiva. Practica escuchar activamente y expresa tus sentimientos de manera clara y respetuosa. La comunicación efectiva también incluye escuchar y entender el punto de vista del otro. Respeto mutuo. Trata a los demás con el mismo respeto que esperas recibir. El respeto mutuo es la base de cualquier relación saludable, ya sea con trabajo, amigos y familia. Empatía y comprensión. Intenta ponerte en el lugar de los demás y entender sus experiencias y emociones. La empatía fortalece los lazos y crea una conexión más profunda entre las personas. Establece límites y respeta los límites. Es importante conocer y respetar tus límites y los de los demás. Establecer límites saludables te ayuda a mantener relaciones equilibradas y respetuosas. Apoyo y confianza. Construye relaciones donde exista un apoyo mutuo y confianza. Un buen sistema de apoyo puede ser una fuente invaluable de ánimo y consejo en los momentos difíciles. Y ahora voy a ponerte un ejemplo. Imagina que has sentido cierta distancia o malentendido con un amigo cercano. Este es un momento ideal para practicar la herramienta de construir y mantener relaciones saludables. Iniciar una conversación amistosa y abierta. Primer punto. Elige un momento y lugar adecuados para tener una conversación tranquila y privada con tu amigo. Aborda el tema de manera abierta y desde el corazón. Puedes comenzar diciendo algo como: he sentido que estamos un poco distantes o molestos últimamente y valoro tu amistad, así que me gustaría entender si hay algo que deba hablar contigo o disculparme contigo. Luego pasaríamos a la escucha activa. Durante la conversación, la práctica de la escucha activa significa estar completamente enfocado en lo que tu amigo te está diciendo, sin interrumpirle ni distraerte. Muestra empatía y trata de comprender su perspectiva, incluso si es diferente de la tuya. Intenta ver la situación desde el punto de vista de tu amigo. Tal vez hay aspectos de su vida que están afectando su comportamiento o la forma en que te trata. Entender estos factores puede ayudarte a acercarte más y a fortalecer tu amistad. Después de compartir y entender los sentimientos y perspectivas de cada uno, busca junto con él la manera de mejorar esa amistad. Puede incluir dedicar más tiempo para verte con él, participar en actividades compartidas o simplemente mejorar la comunicación en el día a día. Tras la conversación, haz un esfuerzo consciente para mantener y nutrir la relación. Esto podría significar enviar mensajes a tu amigo, unos WhatsApp, un email, planificar encuentros frecuentes o simplemente estar ahí el uno para el otro en momentos importantes. Este enfoque puede ayudarte a resolver cualquier malentendido o distancia y a reforzar los lazos de amistad. Una comunicación abierta y sincera combinada con la empatía y la voluntad de entender al otro puede fortalecer significativamente tus relaciones personales. Te animo a aplicar estas estrategias en tus relaciones cotidianas. Observa cómo mejorar tus habilidades de comunicación, de respeto, de empatía, y todo esto puede transformar tus interacciones y fortalecer tus conexiones. Recuerda que las relaciones saludables son una parte integral de una vida exitosa y satisfactoria.
En Éxito Consciente sabemos que las relaciones que construimos y mantenemos son tan importantes como cualquier logro individual. Así que mientras trabajamos en nuestras metas, nuestros sueños, hagamos espacio también para nutrir y valorar nuestras relaciones. Después de haber explorado cómo fortalecer nuestras relaciones personales, nos adentramos en una herramienta que nutre nuestra mente y nuestro espíritu, la visualización y la afirmación positiva. La herramienta es poderosa para moldear nuestras creencias y actitudes, ayudándonos a mantenernos enfocados y confiados en nuestros objetivos. La visualización involucra crear una imagen mental y clara, detallada de tus metas y sueños, como si ya los hubieras alcanzado. Puedes practicarla así. Busca un lugar tranquilo, donde puedas relajarte y no tengas interrupciones. Cierra tus ojos y respira profundamente. Tómate unos momentos para centrarte y calmar tu mente. Visualiza tu meta. Imagínate con detalles vívidos lo que ya has logrado, que has conseguido ese objetivo. Por ejemplo, si tu meta es hablar en público con confianza, visualízate en un escenario hablando con claridad y recibiendo aplausos del público. Además, involucra a todos tus sentidos. Cuanto más realista sea la experiencia, mejor. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Cómo te sientes? ¿A qué huele? La combinación de visualización y afirmaciones positivas es una poderosa herramienta. Es una poderosa forma de programar tu mente para el éxito. Te animo a dedicar tiempo cada día para practicar estas técnicas. Mientras más integras estas técnicas en tu rutina diaria, más natural será mantener un enfoque positivo hacia tus metas. En Éxito Consciente creemos que la visualización y las afirmaciones son más que solo ejercicios mentales. Son herramientas que pueden transformar tus sueños en realidades tangibles. Así que empieza hoy y observa cómo estas prácticas fortalecen tu viaje hacia el éxito. Igualmente crucial en tu camino al éxito es el cuidado personal y el bienestar. Es la octava herramienta que nos centra en la importancia de cuidarnos a nosotros mismos. Cuidado personal y el bienestar abarcan varios aspectos de tu salud. Ejercicio regular. La actividad física no solo mejora tu salud, sino que también tiene un impacto positivo en tu salud mental. Encuentra una forma de ejercicio que disfrutes, ya sea correr, yoga, nadar, simplemente caminar. Lo importante es moverse y hacerlo de forma regular. La alimentación saludable. Lo que comemos afecta directamente nuestra energía y nuestro estado de ánimo. Una dieta equilibrada, rica en fruta y verdura, proteínas magras y granos enteros puede aumentar tu energía y mejorar tu enfoque mental. Por otro lado, el descanso adecuado es esencial para la recuperación física y mental. Asegúrate de tener suficiente sueño de calidad y tomarte descansos durante el día para recargar energías. Esto incluye manejar el estrés, buscar actividades relajantes también antes de dormir y, si es necesario, buscar apoyo profesional para mantener tu bienestar mental. Imagina ahora que te das cuenta de que tu alimentación no ha sido la mejor que has tenido, ¿verdad? Y que tus patrones de sueño son irregulares y que están afectando a tu energía y a tu concentración durante el día. Aquí te pongo un ejemplo de cómo puedes abordar estas áreas para mejorar tu bienestar general. Mejorando la alimentación, a través de planificar comidas. Comienza planificando tus comidas semanalmente. Asegúrate de incluir variedad de fruta, verdura, proteína, carbohidrato complejo. La planificación te ayuda a evitar decisiones alimenticias impulsivas y poco saludables. Dedica tiempo para preparar tus comidas. Cocina en casa, si puedes. Eso te da control sobre los ingredientes y las porciones. Hidrátate. Aumenta tu ingesta de agua. Mantenerse hidratado es crucial para la salud en general y el bienestar. Para mejorar tu descanso, establece una rutina de sueño regular, acostándote y levantándote a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Eso ayuda a regular tu reloj biológico. Crea un ambiente para dormir y descansar. Que tu habitación sea un lugar propicio para el descanso. Esto puede incluir controlar la temperatura, reducir la luz y el ruido, y evitar dispositivos electrónicos antes de acostarte. Incorpora también prácticas relajantes antes de dormir, como leer, meditar, tomar un baño caliente. Estas actividades pueden ayudarte a relajarte a tu cuerpo, a decirle que es hora de desacelerar y prepararse para el sueño. Implementando estos cambios no solo mejorará tu alimentación y patrones de sueño, sino que notarás un aumento en tu energía diaria y en tu capacidad para enfocarte. Recuerda, el cuidado personal y el bienestar son pasos esenciales hacia un estilo de vida más saludable y exitoso. La inversión en tu cuidado personal y bienestar es una de las mejores cosas que puedes hacer por ti mismo. No solo te prepara para enfrentar los desafíos de la vida, sino que también te permite disfrutar más del viaje hacia tus metas. Te animo a hacer del cuidado personal y el bienestar una prioridad en tu vida. Establece rutinas que fomenten un estilo de vida saludable y observa cómo tu capacidad para alcanzar el éxito que quieres se fortalece junto con tu salud física y mental. En Éxito Consciente entendemos que el bienestar es la base sobre la cual se construye una vida exitosa y satisfactoria. Así que cuida de ti mismo tanto como persigues tus sueños. Ahora abordaremos una herramienta que te va a preparar para el futuro
en constante cambio, que es el aprendizaje continuo y la adaptabilidad. Yo la he inspirado en el concepto del libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Esta herramienta es fundamental para navegar en un mundo que evoluciona rápidamente y constantemente. El aprendizaje continuo y la adaptabilidad son dos caras de la misma moneda. Aquí hay algunas formas para que puedas integrarlo en tu vida. Primero, adopta la creencia de que siempre puedes aprender y mejorar. En lugar de pensar que tus habilidades y conocimientos son fijos, ve cada experiencia como una oportunidad para crecer. Aprende nuevas habilidades, ya sea en tu campo profesional, en un hobby personal. Aprender algo nuevo no solo expande tu mente, sino que te prepara para futuras oportunidades. Considera inscribirte en cursos en línea, talleres o incluso aprender de forma autodidacta. Ahora tienes mucha información en Internet, a través de Google o los canales de YouTube. Los libros también son una excelente fuente de conocimiento y perspectiva nueva. Dedica tiempo a la lectura, ya sean libros relacionados con tu campo, con tu tema o simplemente que te interesen. También importante, adaptarse a los cambios en un mundo donde todo va tan rápido. La capacidad de adaptarse es crucial. Esto significa estar abierto a nuevas ideas y enfoques y estar dispuesto a cambiar de dirección cuando las circunstancias lo requieran. Imagina que estás trabajando en un sector que experimenta cambios rápidos debido a las nuevas tecnologías. Para mantener tu relevancia profesional y aprovechar nuevas oportunidades, te voy a poner un ejemplo de cómo podrías aplicar el aprendizaje continuo y la adaptabilidad. Reconoce primero qué habilidades o conocimientos te ayudarían a adaptarte a los cambios en tu industria. Esto podría ser aprender sobre nuevas herramientas digitales, un software o tendencias emergentes. Una vez identificas estas áreas, busca cursos en línea, tutoriales, webinars o talleres que te ayuden a adquirir esas habilidades. Muchos recursos están disponibles de forma gratuita, como te he dicho antes, en redes sociales, en Google, en YouTube o a un bajo precio en plataformas educativas en línea. Dedicar un tiempo específico cada semana para tu desarrollo podría ser tan solo 1 hora al día o algunas horas durante el fin de semana, pero la clave es la consistencia. Busca formas de aplicar tus nuevas habilidades en tu trabajo actual. Esto no solo solidifica tu aprendizaje, sino que también demuestra tu capacidad para adaptarte y crecer. Mantén una actitud abierta y flexible. Estate abierto al cambio. Si surgen nuevos desafíos o oportunidades, debes de adaptarte y aplicar lo que has aprendido, y eso te colocará en una situación y en una posición ventajosa. Por ejemplo, si aprendiste a usar un nuevo software que mejora la eficiencia en tu trabajo, proponer y demostrar su uso en tu equipo o en tu empresa, no solo muestra tu iniciativa, sino que también establece tu valor como empleado adaptable y proactivo. Este enfoque te ayuda a estar siempre un paso adelante, convirtiéndote en un activo valioso en tu campo, manteniéndote motivado y comprometido con tu crecimiento personal y profesional. Te animo a hacer del aprendizaje continuo y la adaptabilidad parte de tu viaje hacia el éxito. Busca oportunidades para aprender, para crecer y permanece flexible ante los cambios. Al hacerlo, no solo te prepararás para el futuro, sino que también encontrarás satisfacción y alegría en el proceso de aprendizaje y adaptación. En Éxito Consciente creemos que mantener una mentalidad de crecimiento y estar abierto al cambio son habilidades clave para prosperar en cualquier área de la vida. Así que, ¿qué nuevo aprenderás hoy? ¿Cómo te adaptarás a los cambios que te rodean? Ahora llegamos a una herramienta que enriquece nuestro presente y fortalece nuestro enfoque hacia el futuro, que es la práctica de la gratitud y el optimismo. Esta herramienta no solo mejora nuestra perspectiva general de la vida, sino que también influye positivamente en nuestra salud mental y emocional. La gratitud y el optimismo son actitudes que podemos elegir y cultivar cada día. He aquí cómo puedes integrar estas prácticas en tu vida. Diario de gratitud. Dedica unos minutos cada día para escribir las cosas por las que estás agradecido. Pueden ser simples, como un café por la mañana, la ayuda de un amigo o un momento de tranquilidad. Centrarte en lo positivo puede cambiar significativamente tu enfoque diario. Reconocer y celebrar los éxitos. No importa cuán pequeños sean, reconoce tus logros y los de los demás. Esto va a fomentar una actitud positiva en ti. Celebra tus victorias y las victorias de los demás. Enfrenta los desafíos con la creencia de que los resultados positivos son posibles. El optimismo no es ignorar los problemas, sino abordarlos con la confianza de que puedes encontrar soluciones. Practica meditación, mindfulness, ya que pueden ayudarte a mantener una perspectiva equilibrada y optimista. Dedica tiempo a la meditación o a la práctica consciente para centrarte en el presente y cultivar una actitud positiva. También puedes, como en mi caso, orar. Si eres creyente, mantener esa comunicación con Dios también puede ayudarte a saber que hay alguien, un ser superior a ti, que te ayuda, que te ama y que está pendiente de ti. Te animo a que hagas de la gratitud y el optimismo una parte de tu rutina diaria. Verás cómo cultivar estas actitudes no solo te hará más feliz y satisfecho,
sino que también te ayudará a enfrentar los desafíos con mayor resiliencia y esperanza. En Éxito Consciente creemos que la gratitud y el optimismo son fundamentales para una vida exitosa y equilibrada. Así que mientras avanzamos en nuestro viaje, en este viaje hacia el futuro, recordemos mirar las bendiciones en nuestras vidas y enfrentar el futuro con una actitud positiva y esperanzadora. Ahora es momento de hacer una recapitulación de todas las herramientas que hemos discutido en este episodio de Éxito Consciente. Cada una de estas herramientas es un pilar fundamental para construir una vida de éxito y satisfacción. Establecimiento de metas claras y realistas. Recuerda el método SMART para definir tus objetivos y guiar tus acciones. La autorreflexión regular. Dedica tiempo a la introspección para entender tus verdaderas motivaciones, tus miedos y tus deseos. Gestión del tiempo y priorización. Emplea técnicas como la matriz de Eisenhower para organizar tus tareas diarias y tus actividades. Desarrollo de habilidades de inteligencia emocional. Trabaja en la autoconciencia, el manejo de emociones, la empatía. Trabaja en las habilidades sociales. Cultivar la resiliencia. Aprende a manejar el estrés, a afrontar desafíos y a mantener siempre una actitud positiva. Construir y mantener relaciones saludables. Enfócate en la comunicación efectiva, el respeto mutuo y en la empatía en tus relaciones. Visualización y afirmaciones positivas. Refuerza la confianza en ti mismo y mantén el enfoque en tus metas. Cuidado personal y bienestar. Prioriza tu salud física y mental a través del ejercicio, la alimentación saludable y el descanso adecuado. Aprendizaje continuo y adaptabilidad. Mantén una mentalidad de crecimiento y adapta tus habilidades a los cambios del entorno. Practica la gratitud y el optimismo. Enfrenta la vida con una perspectiva positiva y agradecida, incluso en momentos difíciles. Cada una de estas herramientas, aplicadas en conjunto, te equipa para navegar por los desafíos de la vida con mayor sabiduría, con mayor equilibrio y eficacia. Al integrar estas prácticas en tu vida diaria, no solo te mueves hacia tus objetivos, sino que también elevas tu experiencia, la experiencia de vida en su totalidad. Mientras llegamos al final de este episodio, te animo a reflexionar sobre cuáles de estas herramientas resonaron más contigo y cómo puedes comenzar a implementarlas en tu vida. Recuerda, el éxito consciente es un viaje continuo de crecimiento y mejora. En Éxito Consciente estamos aquí para apoyarte en cada paso de este viaje. Antes de despedirnos, quiero recordarte que Éxito Consciente es más que un podcast, un canal digital o un canal de YouTube. Es una comunidad de personas comprometidas con el crecimiento personal y el éxito consciente, y nos encantaría saber de ti. Si tienes preguntas, inquietudes o simplemente quieres compartir tu viaje hacia el éxito, hay formas de conectarte con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Ahí podrás ver mensajes inspiradores y las últimas actualizaciones para unirte a nuestras conversaciones motivadoras. Visita nuestro canal de YouTube en Éxito Consciente, donde encontrarás recursos y vídeos que complementan lo que exploramos aquí en el podcast. Visita exitoconsciente.com para acceder a una amplia gama de recursos, artículos y más información sobre nuestros programas y servicios. Y si deseas una interacción más directa, no dudes en enviarnos un correo electrónico a info@exitoconsciente.com. Ya sea que tengas dudas o quieras colaborar con nuestro canal o simplemente compartir tu historia, estaremos encantados de ayudarte. Recuerda, en Éxito Consciente creemos en el poder de la comunidad y el intercambio de conocimientos y experiencias. Eres una parte vital de esta comunidad y tu voz, tu historia y tus ideas son importantes para nosotros. Gracias por acompañarme, querido amigo, querida amiga, en este episodio. Espero que estas herramientas te inspiren y te guíen en un camino hacia una vida plena, hacia una vida exitosa. Hasta la próxima. Sigue avanzando, creciendo y sobre todo viviendo conscientemente. Y recuerda, nos vemos en el camino.